Tengo el inmenso gusto de poder convocar a esta Radio High para poder escuchar sus ideas en estos tiempos de guerra. A Luis Almagro, quien fuera secretario general de la Organización de Estados Americanos, también en su momento embajador de Uruguay, canciller de Uruguay. Le damos la bienvenida al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo está? Dani Salzman lo saluda. Encantado, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por atendernos. Bueno, me interesa mucho porque hemos escuchado analistas internacionales, políticos, militares, periodistas. El mundo de la diplomacia, ¿cómo ve desde el mundo de la diplomacia este punto? A veces la gente cree que la guerra es un fracaso de la diplomacia. Podría serlo, también podría ser una de las formas de la diplomacia. Sí, esto ha sido un proceso demasiado largo, ¿no? En el cual han habido acuerdos sobre los acuerdos, han habido procesos de verificación internacional, han habido instancias de inspección para, obviamente, controlar las capacidades de crear armas nucleares por parte de Irán. Todo eso, lamentablemente, fracasó. Realmente, probablemente desde el comienzo, era la única solución, parece ser, porque Irán utilizó todo este tiempo, todos esos acuerdos, todos esos procesos de verificación, inspecciones, etcétera, para seguir avanzando, para ganar tiempo, para seguir avanzando en el enriquecimiento de uranio, se dice que está en el nivel de enriquecimiento de uranio 60%, lo cual está muy por encima de las necesidades para producir energía. Así que definitivamente siguió su camino de enriquecimiento de uranio hasta transformarlo en una dinámica muy peligrosa para el mundo, no solamente para la región, porque esta región latinoamericana, y lo escribí hace poco, tiene experiencias de atentados terroristas con sponsorización iraní y con acción directa iraní, como el atentado a la AMIA. Por lo tanto, imagínense ustedes un Estado sponsor del terrorismo con dinámicas de acción terrorista que de repente tenga la capacidad de tener armas nucleares, como hoy las tiene Corea del Norte, por ejemplo. O sea, sería algo que nadie podría sentirse a salvo nuevamente, ni en la región, ni en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, sí, ha sido un proceso evolutivo que ha llevado a un tema de que prácticamente es ahora o nunca, ¿no? O sea, si este proceso de detención de capacidades nucleares con fines bélicos de Irán no se detiene, verdaderamente el mundo va a ser otro en unos años. Mencionaba usted recién la acción de Irán a través de sus grupos armados en nuestra región, en América Latina, Embajada de Israel, AMIA, y también la presencia tan evidente en Venezuela, entre otros lugares. ¿Por qué cree que es tan difícil hacerle entender a América Latina o a América el peligro que representa Irán, siendo que muchos o lo perciben lejano o directamente no perciben que ese sea un problema, y por otra parte imaginan que esto es un gran negocio para Estados Unidos e Israel y no un peligro mundial? No, pero acá hay un problema ideológico. Usted ve que, Dani, te voy a tutear, Dani. O sea, vos ves que la ideología permea todo en esta región. Cualquier definición política está permeada por la ideología. Por eso en la región el liderazgo político ha sido completamente condescendiente con 3 dictaduras abyectas que cometen crímenes de lesa humanidad y que significan dinámicas de criminalidad y relación con el crimen organizado que afectan la paz y la seguridad de la región. Y no obstante, se mira para otro lado respecto a esos crímenes de lesa humanidad, se mira para otro lado respecto a las instancias de alteración del orden constitucional de esos países, se mira para otro lado respecto a sus relaciones con el narcotráfico y el crimen organizado, se mira para otro lado respecto a la dimensión de financiación ilegal que viene y tiene que ver con esos vínculos con el crimen organizado. Entonces, es lo mismo respecto a Irán. Son definiciones ideológicas que están en muchos casos muy atrasadas, ¿no? A veces, o sea, uno ve
yo soy de izquierda y vengo de la izquierda, y me duele ver la izquierda a veces empantanada, hundida en definiciones ideológicas de los años 60. Estamos hablando de definiciones ideológicas prácticamente de la mitad del siglo anterior. O sea, hay que estar verdaderamente muy atrasado conceptualmente. Imagínate que volviéramos todo la tecnología para atrás, la política para atrás, la dimensión social para atrás hasta los 60. Pero hay gente que todavía tiene esas definiciones ideológicas de Guerra Fría y definiciones ideológicas que les impiden actuar sobre la base de principios que digan, bueno, voy a defender la democracia en Venezuela, voy a defender la democracia en Cuba, voy a defender la democracia en Nicaragua, voy a defender que no haya crímenes de lesa humanidad en Cuba, Nicaragua y Venezuela, voy a defender que estos países no signifiquen un atentado a la paz y la seguridad regionales. Pero no, las definiciones ideológicas son más fuertes que esos principios, son más fuertes que la paz, son más fuertes que los derechos humanos y son más fuertes que la democracia. Entonces, cuando uno está seteado de esa manera, o sea, está programado de esa manera, hace las cosas mucho más difíciles de comprender, mucho más difíciles de argumentar y de llevar adelante la racionalidad que tiene que tener la política para que se puedan entender estas cosas, esta amenaza a la paz y seguridad internacionales, estas amenazas a los derechos humanos y estas amenazas a la democracia. Usted fue embajador en China y muchos temen una tercera guerra mundial, o incluso algunos dicen que ya se está desarrollando, pero no habrá guerra mundial si no intervinieran Rusia y China en el conflicto. ¿Cómo evalúa usted el rol de China, que por un lado depende mucho del petróleo que a muy buen precio Irán le provee, por otro lado está en una guerra comercial con Estados Unidos y este conflicto la afecta, pero digamos, no creo, yo por lo menos no veo que China vaya a intervenir de manera militar, aunque sí lo ha hecho proveyendo de, por ejemplo, todo el sistema antiaéreo iraní que ha, por otra parte, demostrado ser bastante ineficiente. Sí, China está en un proceso a largo plazo de expansión, de crecimiento económico y social y de mayor presencia internacional. Es un proceso que obviamente tiene una dinámica de desarrollo interno de tecnologías, y una de las áreas obviamente es la militar, pero desde la energía hasta variables industriales y las propias dinámicas de crecimiento económico y de telecomunicaciones que son muy fuertes. Entonces, no va a haber guerra mundial, porque definitivamente China puede mirar muy por encima de este conflicto para seguir su proceso. O sea, sí, probablemente se ve afectado porque una parte del petróleo venezolano iba para China y Irán era un gran proveedor de petróleo a China. Por lo tanto, sí se va a ver afectado en este proceso, pero China es un país que con 5.000 años de historia va a mirar por encima de lo que está ocurriendo ahora y tampoco creo que no le sirve ni a China ni a Rusia Irán haciendo estas cosas, o sea, porque Irán verdaderamente ha afectado mucho las demás dinámicas regionales que China necesita que estén estabilizadas y que funcionen bien. Rusia también, entonces verdaderamente no es el peligro hoy sería completamente irracional eso. O sea, China puede jugar esta partida muy a largo plazo y esperar tiempos mejores para seguir afianzando su proceso. Usted sabe mucho de cómo se manejan las conversaciones que puedan tender a un final de esta guerra, en el sentido de que cómo se conducen los países y qué es lo que buscan, qué es lo que tienen que mostrar, por ejemplo, a los propios, pero también qué es lo que tienen que conseguir. ¿En qué términos cree usted que debería terminar esta guerra? Porque la anterior, la famosa guerra de los 12 días, que parece que fuera ayer, terminó de tal manera que no hizo posible evitar la que siguió. Y si esta guerra terminara de esa manera, casi, hoy hablaba con un periodista en Israel, casi entraríamos en una dinámica de una guerra contra Irán cada 9-10 meses. Sí.
En este caso, y esto se ha dicho, o sea, Estados Unidos decide cuándo empieza la guerra y decide cuándo termina la guerra. Esa es la forma en que Trump ha generado estos procesos. Pero teniendo una preocupación real por Irán y sus capacidades nucleares y que pueda reconstruir esas capacidades nucleares con cierta prontitud, ellos saben que la continuidad del régimen, de alguna manera, hace muy difícil que este proceso se detenga. Es muy probable que este proceso se repita y que sea necesario una acción nuevamente. Por lo tanto, va a tener que tomar unas precauciones que impidan que el régimen o tenga la capacidad de reconstruir esto definitivamente o un cambio de régimen. Que no se va a lograr si no sucede algo en la interna, porque evidentemente bombardeando Teherán no se va a cambiar el régimen. Y por eso él ha referido muchas veces al pueblo iraní, al momento y a la oportunidad que tiene el pueblo iraní para lograr esto. Tampoco el pueblo iraní solo puede hacer esto. Y hay cosas que sí, que los bombardeos pueden lograr, o sea, prácticamente los bombardeos sobre Libia forzaron un cambio de régimen, ¿no? O sea, en realidad lo que provocaron tal vez fue una lucha interna que aún persiste. Provocaron una reacción interna que permitió el cambio de régimen, pero no hubiera pasado sin eso. Entonces, es una cosa que induce y promueve y facilita la otra. Entonces, eso es el camino, pero o sea, no podemos decir más que esta es la definición. Irán, probablemente Estados Unidos no es el país hoy que más busque el cambio de régimen en ninguna parte, no están en nation building, en la construcción de naciones como estaban, por ejemplo, como se intentó en Afganistán o se intentó en Irak. Esa no es la política de Trump porque ha visto que eso termina en un fracaso. Entonces, siempre está buscando una solución intermedia como la venezolana. La última pregunta, y para agradecerle también este tiempo que nos ha dispensado, tiene que ver con la reacción de Europa, que aún con algunas declaraciones y con el permiso para utilizar alguna isla o alguna base, parece ser demasiado tibia, siendo que Irán, en esta estrategia de tirar para todos lados, también ha tirado a países de la Unión Europea y a bases, por ejemplo, británicas. Sí, pero esto es algo que también he escrito algunas cosas al respecto. Europa en todos estos procesos ha estado como un free rider, ¿no? O sea, no ha... y eso es lo que lo ha alejado de ser potencia, la incapacidad de actuar, de tener acción para resolver problemas que lo afectan directamente y depender de otros para resolver esos problemas. Lo hemos visto lo hemos visto en el propio continente europeo con la guerra en Ucrania, ¿no? O sea, donde parece que están dispuestos a pelear hasta el último ucraniano, ¿no? O sea, eso es parece ser la lógica europea de la guerra. Y verdaderamente eso es como una continuidad. Lo que está pasando ahora en Irán es una continuidad. Eso no es algo novedoso, no es algo que nos sorprenda, no es algo extraordinario, sino que van a ser free riders de esta situación que los va a favorecer. Y ellos piensan que cualquier situación outcome de la guerra los deja más o menos como para seguir haciendo sus negocios o manteniendo sus relaciones. Luis, gracias por este tiempo. Sabemos que siempre es escaso y más en estos momentos, pero bueno, se ha hecho este rato para nosotros y para nosotros es muy valioso. Muchas gracias, un abrazo grande y hasta la próxima. Igualmente, allí estaba Luis Almagro, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, ex embajador de Uruguay en China, entre otros cargos. Nada, tratando de ayudarnos a entender más allá de los videitos, más allá del exitismo o del pánico,
hay mucho para analizar.